Hola muchachas, muy buenos días. Pues antes que otra cosa suceda, quiero desearles un feliz regreso de sus vacaciones. Espero que la hayan pasado muy bien, que les haya servido para que hayan descansado. Y pues hoy vamos a comenzar eh, con los últimos temas y subtemas de este bloque número 4. Hoy concluimos. Para la siguiente clase iniciamos el bloque número 5 eh, pues de este material de apoyo. Anteriormente ya les había yo comentado pues que era el derecho agrario y demás, pues vamos a ver temas relacionados con el mismo. Hoy vamos a conocer un poquito de la constitución del ejido. Anteriormente ya les había comentado qué era un ejido, cómo se conformaban, eh, cuáles eran los más significativos aquí en la ciudad de Uruapan, Michoacán, que les comenté que estaba elegido por decir de la colonia La Zapata, que era el más conocido y es el más grande. Entonces vamos a ver qué es un ejido a grandes rasgos y vamos a conocer cómo se conforma y cuál es la función principal del ejido en teoría. Bueno, anteriormente yo ya les había comentado que el artículo 27 constitucional es el fundamento legal del derecho agrario como tal. Aquí se establece que el ejido se fundamenta o se constituye por el artículo número 4 transitorio del decreto a la reforma del artículo 27 constitucional. Este artículo 27 constitucional pues es la base, el cual se parte pues la constitución de un ejido y pues la apertura al derecho agrario. Este artículo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 6 de enero del año de 1992. Yo todavía no nacía, pero ya se había publicado. Y el artículo tercero transitorio del decreto por el que se expide la ley agraria. ¿Se acuerdan que yo les había comentado que el derecho agrario se, se fundamenta dentro de una ley agraria federal? Como tal, cuando nosotros vimos la pirámide de Kelsen, analizamos lo que es que en la cima o en el primer peldaño pues se encuentra lo que es la Constitución, después le siguen los tratados internacionales, códigos, reglamentos, leyes y demás. Eh, yo les había comentado pues que esta ley, todas las entidades federativas se rigen por una ley agraria única. Nada más existe esa ley. Como tal, yo les había comentado cuando vemos derecho civil, derecho familiar, derecho penal y demás, pues que sí tenemos códigos para cada entidad federativa. Tanto hay un código para cada entidad como también hay un código federal. En este caso, pues no tenemos un código agrario o una ley agraria para el estado de Michoacán, sino que pues tenemos lo que es la ley agraria y esa ley nos va a regir a todo el territorio nacional. Eh, en, en praxis, pues tenemos lo que es también fundamentado, que es en nuestra Carta Magna, el artículo número 27 constitucional, el cual les digo parte el derecho agrario. Como tal, las formas de constitución del ejido son por una resolución presidencial o por resolución del Tribunal Superior Agrario. Aquí también tenemos tribunales tribunales en materia agraria. Estos tribunales únicamente se encuentran en la ciudad de Morelia, Michoacán. Lo vamos a ver más adelantito y al finalizar de esta clase. Un ejido puede formarse, no nada más vamos a llegar, por decir yo, mi vecino, el de al lado y el vecino de enfrente, y vamos a decir, ay, pues vamos a hacer un ejido, hombre, vamos a hacerlo así, ya, vamos a juntarnos, porque yo tengo un terreno, mi vecino tiene 2 y mi otro vecino tiene 4, y pues vamos a hacer un ejido. No, cada, cada cosa tiene un porqué, un para y un para qué.
Entonces, no por el hecho de que nosotros tengamos una propiedad o un terreno o una huerta o una casa o algo, nosotros podemos conformar un ejido o hacer un ejido. No. Nosotros tenemos la obligación de formarlo como ya anteriormente, por decir, en materia mercantil, yo les había comentado cómo se constituye, por decir, una sociedad. Pues no es lo mismo. Existen más formalidades porque el ámbito agrario o la materia agraria es más delicada porque existen grupos más vulnerables, en este caso que son las personas que trabajan en el campo. Y muchas de ellas pues no tienen la oportunidad, por decirlo así, porque son personas ya de una edad avanzada. Y muchas personas no tuvieron la oportunidad de, por decir, de tener un estudio y demás. Y es por eso que son grupos más vulnerables, porque todas las personas les quieren ahora sí que ver la cara y sacar únicamente provecho de estas personas. Es por eso que también les digo, es una materia muy, muy delicada también para el derecho y que se les tiene que dar una protección inminente a este grupo vulnerable. Bueno, aunado a lo anterior, eh, la forma de un ejido o cómo se puede formar un ejido es por resolución presidencial. En este caso sería que el presidente de la República así lo estableciera o una resolución de un tribunal superior agrario. Eh, Esto sería si un grupo de personas pues se reúnen, presentan un juicio y solicitan la creación de un nuevo ejido para un núcleo de población. Después tenemos la aportación de tierras de dominio pleno para construir un nuevo ejido de conformidad por el artículo 90 y 91 de la ley agraria. En este caso casi siempre se hace porque el gobierno federal pues dona o regala ciertas tierras o ciertos terrenos y pues estos pueden ser en, en, en materia agraria y pues ahí es como se puede formar un nuevo ejido, pero también pues el gobierno federal pues tendrá que dar la resolución y se tendrá que dictaminar que únicamente ese dominio pleno que van a gozar las personas, pues va a ser únicamente de uso meramente agrario. Después tenemos por función o división de ejido. Eh, en este caso lo marca el artículo 23 de la ley agraria. En este caso sería que un grupo pequeño unifique sus tierras con otro ejido, por decirlo así, para que se haga un ejido más grande. Y viceversa sería la división del ejido, sería que un ejido grande hiciera una división para hacer un pequeño ejido o un ejido independiente del otro. Después tenemos por con, conversión, de la comunidad a ejido. En este caso el artículo 104 de la ley agraria lo plantea. Eh, en muchas ocasiones, no sé si lo han escuchado o si les tocó, que por decir existe aquí en Uruapan, existe la comunidad de San Lorenzo. San Lorenzo es una comunidad con gente que tiene usos y costumbres diferentes a las de aquí, por decir a las de Uruapan. Eh, San Lorenzo es 100% ejidal, pero es una comunidad. Una comunidad, se podría decir que una comunidad indígena que tienen usos y costumbres completamente diferentes a los de nosotros. Es por eso que se le llama comunidad porque es un pequeño territorio.
pero se puede unificar para que le llamen, por decir, el ejido de San Lorenzo. Puede ser que cambie de ser comunidad a ser eh, pues ejido. También lo que es Tingambato, también Tingambato tiene partes ejidales, pero también es conocida como comunidad. Y las comunidades casi siempre sí tienen relevancia ejidal o agraria, pero es más sabido o es más fuerte el que un ejido suene más en la materia agraria, y pues se le reconozca por las instituciones pertenecientes a dicha rama del derecho. Los órganos del ejido, ¿quiénes son? Es la asamblea, el comisariado ejidal y el consejo de vigilancia. La asamblea, pues básicamente es el grupo de personas que pertenecen al ejido. Este grupo de personas, por decir, eligen a quién va a ser el encargado, por decir, de esa asamblea. En este caso, pues lo llamaríamos como un tipo presidente, y después el consejo de vigilancia sería, por decir, como el secretario del presidente, el cual el presidente, que sería el comisariado ejidal, sería quien tomara las decisiones y protegiera los derechos de los que conforman el ejido o la asamblea. Y el consejo de vigilancia pues se va a encargar de que las funciones también del presidente sean aplicadas de forma correcta, y todo lo que se encuentre o se diga que lo que diga el comisariado pues se cumpla al pie de la letra, y también que observe las actividades, y aparte las actuaciones que realice también los grupos de la asamblea o los ejidatarios en este caso. Aquí dice que la asamblea participan todos los ejidatarios, se reúnen por lo menos una vez cada 6 meses o con mayor frecuencia cuando así lo determine su reglamento o su costumbre. Será por competencia exclusiva de la asamblea, por ejemplo, en los siguientes asuntos. En este caso les digo, pues debe de haber ciertas reuniones para ver cómo se encuentra, más que nada, cómo se encuentra el ejido, a lo mejor quién de los ejidatarios es revoltoso, cuánto dinero entra al ejido, cuánto dinero sale, entre otras cosas. Debe de existir también una observancia óptima para poder asimismo tener un buen manejo y que sea un ejido, pues un ejido bien visto, creo. No creo, sino que yo lo considero, les digo, así. Aquí se establece que para el ejido, para reunirse o para tener esas reuniones, se podrían ver estos puntos. Estos son ejemplos nada más, porque existen diversas eh, cosas por las cuales el ejido podrá reunirse. Una sería, por decir, la aceptación o separación de ejidatarios, así como sus aportaciones, los informes del comisariado ejidal y el consejo de vigilancia, así como la elección y remoción de sus miembros. En este caso, pues sería que la asamblea estuviera de acuerdo en que si van a entrar más ejidatarios, si tienen que salir forzosamente algún ejidatario, observar también la vigilancia que está teniendo el presidente y las funciones que también realiza el presidente, y tocar esos puntos. La cuenta o balance de aplicación de los recursos económicos del ejido y el otorgamiento de poderes y mandatos. En este caso sería quién es el representante legal del ejido. Casi siempre lo hacen entre ellos mismos.
En un ejido es muy, muy, muy extraño que acepten a gente extraña. Siempre, casi siempre, siempre son los mismos o son personas que dejan, por decir la sucesión, ya lo habíamos visto que es una sucesión, que dejan la sucesión a sus hijos, a sus hijas y demás, y casi siempre son los hijos de los hijos, eh, y familiares únicamente. Y son gente nada más meramente conocida. Es muy raro, les digo, que acepten a un desconocido o a un tercero, que se llega a dar el caso, pero es muy difícil que lleguen a aceptar a personas a las cuales se les vende, por decir, un pedazo de tierra, que el ejidatario decidió vender su pedazo de tierra y tiene que cambiar lógicamente de propietario, y pues el ejidatario tendrá que dejar de ser ejidatario o pertenecer a la asamblea del ejido, y tendrá que ser el nuevo propietario de a quien vendió, y es muy raro que lo lleguen a aceptar, pero pues lógicamente tienen que aceptarlo. Aquí también establece la aprobación de los contratos y los convenios que tengan por objeto el uso o disfrute por terceros de las tierras de uso común, es lo que les venía diciendo. La distribución de ganancia que arrojen las actividades del ejido, la terminación del régimen ejidal cuando previo dictamen de la Procuraduría Agraria solicitado por el núcleo de población se determinen que ya no existen las condiciones para su permanencia. El comisariado ejidal es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la asamblea, así como la representación y la gestión administrativa del ejido. Estará constituido por un presidente, un secretario y un tesorero, propietarios y sus respectivos suplentes. Asimismo contarán con, en su caso, con las condiciones de los secretarios auxiliares que enseñan el reglamento interno. El ejido básicamente, exactamente también, como cuando lo vimos en materia mercantil, que se establece, por decir, las sociedades y se conforman eh, por una acta constitutiva. Aquí también en un ejido debe de existir un documento en el cual se plasme el nombre de quien se encuentra de encargado del ejido, quiénes son los integrantes de cada ejido, y pues las funciones que van a tener cada persona, cada particular que entra dentro del mismo. Las facultades y las obligaciones del comisariado. En este caso ya les había yo comentado pues que funge como un tipo presidente. Aquí dice que se encarga de representar el núcleo de población ejidal y administrar los bienes comunes del ejido en los términos que fije la asamblea y las facultades de un apoderado general para los actos de administración, pleitos y cobranzas. En este caso, pues la asamblea o los integrantes del ejido, pues ellos se reúnen para... No todos los ejidos son iguales, eso quiero aclararlo. Si bien es cierto, se conforman de la misma forma, pero no todos los ejidos realizan las mismas funciones. Muchos pueden exceder en sus funciones, otros pueden regirse por a lo mejor el ejemplo de algún otro ejido, pero no todos los ejidos realizan las mismas actividades. En este caso, pues aquí la asamblea debe de juntarse y debe de ver cuáles son los elementos o las facultades o los derechos que mejor que mejor les acomode a cada uno de ellos. En este caso, también las facultades y las obligaciones del comisariado es procurar que se respeten estrictamente los derechos de los ejidatarios. Como ya les había yo comentado, pues los derechos de estas personas o de estos grupos son pues derechos muy vulnerables para todas las personas.
También entre estas facultades existe el convocar a la asamblea en los términos de la ley, así como cumplir a los acuerdos que se dicten dentro de la misma, que ya les había yo comentado, ya lo habíamos leído, que tienen la obligación de reunirse por lo menos 2 veces cada medio año. Dar cuenta a la asamblea de las labores efectuadas y del movimiento de fondos, así como informar sobre todo esto, los trabajos de aprovechamiento de las tierras de uso común y del estado en el que se encuentran, y las demás que la ley establezca. Bueno, aquí vamos a ver que el Consejo de Vigilancia está constituido por un presidente y 2 secretarios, propietarios y sus representantes, los cuales básicamente el comisariado, el consejo, perdón, de vigilancia, pues básicamente digamos que es como una pequeñita institución en la cual es como, ¿cómo les explico para que mejor me entiendan? Es como una pequeñita institución, como por decir la policía, pero en chiquitito. Y se va a encargar únicamente de controlar y de ver, observar lo que es la vigilancia del ejido. En este caso, las facultades y las obligaciones es vigilar los actos del comisariado que se ejecuten en los preceptos de ley y las disposiciones de los reglamentos internos de la asamblea, revisar las cuentas y las operaciones del comisariado y convocar a la asamblea cuando no lo haga el comisariado. Es como les digo, es como observar lo que está haciendo el presidente y lo que lo que también están haciendo los integrantes de la asamblea o del ejido. Vamos a ver lo que son los tipos de propiedad. En nuestro país existen 3 regímenes de propiedad, como la propiedad privada, la propiedad pública y la propiedad social. En estos regímenes de propiedad vigentes en nuestro país, con consecuencia en nuestro desarrollo histórico, por ejemplo, al lograrse la independencia en la colonia española, la República Mexicana asumió todos los derechos de propiedad a los reyes de España, que ejercían por esto mismo este patrimonio íntegro en forma íntegramente a la nación. Una consecuencia importante de este hecho es el surgimiento de la idea de la propiedad ordinaria, para posteriormente constituirse por propiedad pública, privada y social. Aquí ya les había yo comentado, casi cuando iniciamos el tema del derecho agrario, que les había yo dicho. Cuando se da el movimiento de la Revolución Mexicana, que Emiliano Zapata tenía un lema que hasta la fecha nos sigue importando muchísimo, que la tierra es de quien la trabaja. En este caso, efectivamente, pues antes, cuando yo les dije, no, pues es que la burguesía, pues es quien tenía el control de todas las tierras y demás. Y en este caso, pues, en la independencia, anteriormente, pues, antes, perdón, de la independencia, todo era de los españoles, se podría decir, y de la corona española. Se da este movimiento de la independencia, lógicamente para nosotros ser libres. Y al huir muchos españoles, pues se quedaron propiedades, ahora sí que con dueño, pero sin dueño, porque ya no existía el dueño, ya no estaba aquí.
Es por eso que en muchas ocasiones el gobierno empezó a recaudar cada una de las propiedades de la que los españoles eran dueños para hacerlas suyas y posteriormente en la revolución repartir las tierras. Es por eso que se da la figura de la propiedad pública, la propiedad privada y la propiedad social. En este preámbulo, la idea de la propiedad privada se encuentra localizada en la parte infine del primer párrafo del artículo 27 constitucional, en el cual se establece que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo así lo que conocemos como propiedad privada. Exactamente. El gobierno o el Estado tiene la obligación de dar fragmentos de tierra o pequeños núcleos de tierra para que la población tenga pues a lo mejor un futuro, se podría decir así. En este caso, no sé si alguna vez, muchachas, hayan escuchado cuando dicen, es que ya el gobierno se expropió de este territorio o de este terreno, por decirlo así. El gobierno, cuando ve que una propiedad no tiene dueño, pues lo hace suyo. Y esto, según lo tiene que entregar más adelante a personas vulnerables o a núcleos vulnerables, que no es cierto, pero así tiene que ser. Bueno, el artículo 27 constitucional en sus fracciones cuarta y 15ª establecen diferentes tipos de propiedad privada agraria, específicamente para aquellas en los diferentes límites en cuanto a su extensión y capacidad legal de los extranjeros para ser propietarios de bienes raíces dentro del territorio nacional. Vamos a hablar de la pequeña propiedad. Es una superficie que no debe de exceder por individuo de 150 hectáreas, cuando las tierras que dediquen al cultivo de algodón, si reciben riego, o de 300, cuando se destinen al cultivo de plátano, caña de azúcar, café, hule, pulpa, vid, olivo, quina, vainilla, cacao, agave, nopal o árboles frutales. Bueno, eso creo que queda claro. Es cuando una pequeña proporción de tierra tiene que pertenecer a una persona sin que exceda de 150 hectáreas y únicamente se destine para cultivar pues lo que aquí dice, que me trabo. Pero bueno, vamos a ver lo que es la propiedad pública social. Aquí se aquí se establece que no todos los bienes pueden ser objeto de apropiación privada. Es lo que les venía diciendo. Además, cuando esta se requiera por alguna causa de utilidad pública, podrá expropiarse mediante una indemnización. En este caso, como les vuelvo a repetir, es que dice, pues es que este terreno no tiene dueño, pero al último sí tiene dueño, pero el gobierno ya se lo quedó. Le tienen que entregar una cantidad, por decir, el valor de su terreno, para poder asimismo indemnizarle a esa persona lo que es pues su terreno,
se podría decir así. En muchas ocasiones, esta propiedad pública o propiedad social es perteneciente única y exclusivamente al gobierno, y el gobierno, por decirlo así, se encarga de eh, se encarga de los podrá entregar más adelante, o bien podrá a lo mejor construir alguna institución o algo que sea beneficioso para la sociedad. Bueno, vamos a conocer las autoridades agrarias y ejidales. Las autoridades agrarias tienen la función de impartir justicia, brindar bienestar a la familia rural y establecer una relación más equitativa entre los sectores de la sociedad, garantizando los derechos del hombre del campo sobre la tierra y sus frutos. En este caso es la observancia de instituciones sobre todos los derechos que tienen los pertenecientes de un ejido o pues como dice aquí, una familia meramente rural. Aquí tenemos lo que es la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU. ¿Se acuerdan cuando yo les había comentado? Creo que fue en Derecho 1, me parece, eh, haciendo una recapitulación de. ¿Se acuerdan que yo les había dicho, todos nosotros tenemos el derecho y nacemos también con ese derecho, que son nuestras garantías individuales y nuestros derechos humanos, los cuales se consagran dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que yo les había comentado? Todos tenemos derecho a una vivienda digna y decorosa, a recibir educación, a recibir alimentos y demás. Pues básicamente la SEDATU o la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano es de lo que se encarga. Se encarga de la observancia de que toda persona que viva y trabaje dentro del campo, pues tenga también una vida de calidad, de proteger los elementos del campo para un desarrollo pleno. Después tenemos lo que son los tribunales agrarios, que ya les había yo dicho al inicio de la clase que nosotros también contamos con, con este con tribunales agrarios, pero únicamente se encuentran en la ciudad de Morelia, Michoacán, que es la ciudad capital. Aquí dice que los tribunales agrarios son órganos federales, dotados de plena jurisdicción y autonomía para dictar los fallos en materia agraria. Únicamente los tribunales se van a encargar de llevar asuntos relacionados con la materia agraria. Es exclusivo para ellos. ¿Por qué se realizan? A lo mejor ustedes pueden decir, pero ¿por qué si existen tribunales que digan juzgados en materia civil, en materia familiar, en materia penal? Aquí en Uruapan, ¿por qué no existe un tribunal agrario aquí en Uruapan? ¿Por qué unas materias sí tienen un uso exclusivo y, por decir, la materia agraria no? Eh, Estos tribunales básicamente se hacen precisamente para eso, para una mejor observancia, porque el tema agrario, yo considero que es uno de los temas más, o una de las materias más delicadas, porque les digo que comprenden todos esos derechos y todas las obligaciones que tienen los hombres de campo, las personas que se dedican a eso. Pues imaginan, si no existieran los hombres de campo, no existiría ni siquiera el comercio, yo lo considero así, porque todo viene precisamente del campo.
Entonces, aquí tenemos también lo que es la Procuraduría Agraria. La Procuraduría Agraria básicamente es un órgano descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y un patrimonio propio, que se creó por la necesidad de otorgar las garantías y la seguridad jurídica de la tenencia de las tierras, el acceso a una expedita impartición de justicia y una asesoría legal a los campesinos. Efectivamente, eh, lo que hace la Procuraduría Agraria, por decirlo aquí, nosotros tenemos lo que es la Fiscalía, la cual nos recibe por decir denuncias en materia penal. La Procuraduría Agraria básicamente es de lo que se encarga de recibir por decir todas aquellas quejas o todas aquellas denuncias pertenecientes a la materia agraria. En conjunto, nosotros tenemos lo que es la figura del RAN, que es el Registro Agrario Nacional, que básicamente va junto con pegado con lo que es la Procuraduría Agraria. Aquí dice que algunas de las atribuciones de la Procuraduría Agraria son coadyuvar en caso de representar a las personas a la que refiere el artículo anterior en asuntos ante las autoridades agrarias, asesorar sobre las consultas jurídicas planteadas por personas a que se refiere el artículo anterior, promover y procurar la conciliación entre los intereses de las personas, permitir y denunciar ante las autoridades competentes y estudiar y promover medidas encarnadas a favorecer la seguridad jurídica del campo. Básicamente, en el Registro Agrario Nacional, que también se encuentra en la ciudad de Morelia, Michoacán, aquí el RAN o el Registro Agrario Nacional se encarga también de ayudar a la Procuraduría Agraria. Y el RAN básicamente es una institución la cual se encarga de, no sé si ustedes conozcan aquí en Uruapan, lo que es el registro público de la propiedad, donde se encuentran todas y cada una de las escrituras de las propiedades de aquí de Uruapan. El Registro Agrario Nacional básicamente es eso, es un registro público en el cual un terreno agrario nosotros no lo vamos a escriturar en una notaría como es común escriturar una casa o un terreno de uso privado. En este caso, el Registro Agrario Nacional se encarga de otorgar certificados parcelarios, los cuales básicamente vienen siendo pues una escritura pública, una escritura donde avala que tú eres propietario de ese terreno, se podría decir. Bueno, muchachas, pues con esto concluiríamos lo que es el bloque número 4. Para la siguiente clase vamos a hablar del bloque número 5 que se llama que tiene que ver con el derecho laboral. Bueno, se van a ir con tarea, sí, se van a ir con tarea, muchachas, lo siento mucho. Me van a traer lo que, a ver, para no verme tan, vamos a ver cuál es su tarea. Me van a traer de tarea investigar la historia de la Procuraduría Agraria, el RAN, y el surgimiento de los tribunales agrarios en México. Esta va a ser su tarea, me la van a tener que entregar a mi correo el día de hoy, antes por favor de las 8 de la noche, les encargo muchísimo. Y muchachas, pues ya saben cuál es la dinámica. Espero que tengan un muy muy bonito día y pues nos vemos para la siguiente clase. Cuídense mucho y échenle ganas, muchachos.